Seguimos en la 100.7, emisora del Sol, seguimos compartiendo en la misma vereda, como lo venimos haciendo hace 19 años, en la mañana del sábado. Y me voy a dar un lujo, la verdad, me voy a dar un lujo que amo mucho, darme este lujo, porque quería hablar de Oesterheld, quería hablar del Eternauta, quería hablar de la serie, pero también hay una entrevista histórica a Germán Oesterheld en enero de 1976, antes que desaparezca. Para el que no lo sabe ya a esta altura, igualmente siempre está bueno decirlo, el autor del Eternauta desaparecieron sus 4 hijas, desaparecieron 2 de ellas, estaban embarazadas, yernos, bueno, una historia. Tuve el honor de conocer y participar de muchas actividades con Elsa Sánchez, la viuda de Oesterheld, gracias a formar parte aún de la agrupación Oesterheld, que lidera Martín García. Martín García, yo si quiero definirlo, primero lo tengo que definir como un enorme militante. Después te voy a agregar, entre otras cosas, porque si me pongo a decir todo el currículum, tenemos un programa hasta las 12 y él tiene que hacer también, porque tiene que hacer otras cosas, pero te digo que es comunicador, que fue presidente de Telam, que es director de la Naki Pop, y bueno, después tuvo asesora, sabe de radio. Si van a mi canal de YouTube hay cómo surgieron las FM en la Argentina y lo van a ver ahí jovencito, con uno de sus hijos sentado en la falda chiquito, que ahora es otro gran comunicador. Así que bueno, tenemos en línea a Martín García. Hola Martín, querido. ¿Cómo estás, Rosana? Un gustazo de escucharte. Una alegría. No, al contrario, una alegría de hablar. Tendríamos para hacer programas enteros con vos, Martín, de la ley de medios, un montón de cosas. Pero quería que me cuentes, antes que la escuchemos, cómo surge esta entrevista a Germán en 1976. Sí, enero del 76. En realidad, yo me recibí de locutor, estudié en COSAL, Comunicaciones Salesianas, y di el examen final en el ISER, que era el único que otorgaba el derecho de ser locutor. Eso fue en diciembre del 75. Fui a negociar con Radio Belgrano, en ese momento tenía una gran situación, digamos, Radio Belgrano era más que escuchada, con el grupo que todavía estaba en el peronismo, Fraga y una serie de Roberto Fraga y una serie de compañeros que la administraban, a pedirles un espacio para comprar, para después poder armar un programa. Y lo único que había era de 0 horas a 1 de la mañana de el día viernes para sábado, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces planeé un programa con algunos columnistas, lo llevé a Diego Lucero, que era un gran periodista de Clarín. Diego me dijo, mirá, yo acepto, pero si también lo tomás a Osvaldo Ardizone, que era el director de la revista El Gráfico, pero que los Vigil no les dejaban pasar sus poemas, que era un gran poeta. Así que dije, bueno, está bien. Lita Nevia le había dado una columna semanal para que contara sus cosas. Y entonces se me ocurrió, por supuesto yo era un fanático de Oesterheld, de todas las historietas y particularmente del Eternauta, y armé una comida en la casa de mis viejos, que estaban de vacaciones en Mar del Plata, para que se conocieran Ardizone, gran poeta, hombre de la noche, tanguero, y Germán Oesterheld, el gran autor de las historietas, un hombre que trabajaba en su casa, los dibujantes iban a su casa, compartían con sus hijas, bueno, para que se conocieran. Bueno, almorzamos juntos, se conocieron, hicieron contacto, y después Osvaldo se fue y me quedé con Oesterheld para hacerle una nota, y empecé a hacerle una nota sobre todo su relación con todos los personajes suyos, que
yo leía, miraba el Eternauta, el Sargento Kirk, Ticonderoga, Morcinder, Sherlock Time, en fin, Joe Sonda. Así que le hice un largo reportaje que él se prestó, un hombre muy amable, muy humilde, muy dulce, que siempre hablaba en voz muy suave, muy baja, digamos, no era estentorio, que contaba lo suyo con firmeza, pero con mucha dulzura. Así que bueno, así quedó. Después, en esa época, todos grabábamos cosas en los cassettes y después lo borrábamos para hacer otra entrevista, digamos. Claro, había que reciclarlo, eran caros los cassettes en esa época. Lo mismo pasaba en la televisión, hubo series como Hombres de Ley que borraron capítulos enteros para usar los cassettes de video. Claro. Con Federico Lupi, no sé, lo borraban igual. Bueno, eso era una costumbre de esa época. Así que, pero como en esa época empezó a haber, digamos, o ya había empezado a darse una metodología a las radios del Estado, que era, o todas las radios, creo que era una decisión del COFER, que era que tenía que haber grabación de todo lo que salía al aire. Ajá. Se ve que un coleccionista de sonidos de Mar del Plata, mira, dentro de las cosas que él buscaba en las cintas, seguramente eran esas cintas que de las radios que algún día dejaron de grabar, pero que quedaron en algún lado, descubrió el reportaje que yo le hice a Oestergel y le puse al aire. Mira. Y entonces un día me llaman los nietos de Héctor y me dicen: sí, Martín, apareció un coleccionista de sonido de Mar del Plata que dijo que encontró una entrevista a Oestergel. Dice: te vamos a llamar cuando la mande para así la escuchamos juntos. Bueno, dale. y después, como al mes, me llama y me dice: che, nos mandaron la entrevista a Oestergel, pero el periodista que le hizo la entrevista era vos. Así y esto que cuando te llama el nieto, ¿qué de época era? ¿Cuánto hace que descubren? No hace tanto. Mira. No hace tanto. No hace tanto. Ahora, no sé, 2 años. Mira. 3 años. Claro. No mucho más, ¿no? Claro. Yo pensaba... Así que de golpe y porrazo nos encontramos con la voz de Héctor. ¿Qué documento para este momento, no? ¿Sabe? Pero además parece ser que es el único testimonio de la voz de él. Ah, mirá. No hay otra grabación suya. Qué bien. No hay nadie que haya dicho: acá tengo yo también otra nota. No puedo parar de pensar desde que se explotó esto del Eternauta, que vos has llevado adelante y que conocí mucho más secreto y que hasta pude llegar a conocer gracias a vos a su dibujante y a Elsa Sánchez, divina. Uh-huh. No podía dejar de pensar en Elsa, en lo que hubiera sentido todo este tiempo, ¿no? Ella que yo siempre decía: ¿cómo, Elsa, puedes estar con esta sonrisa, con el dolor de haber desaparecido el amor de tu vida, tus hijos, nietos? ¿Cómo hubiera estado, no? Y Elsa tenía una gran presencia de ánimo, sí, pero estaba totalmente destrozada. Claro. No lloraba porque era una mujer fuerte, pero era su conversación era con un grado de desesperanza presente, digamos. Claro. Que ella manejaba muy bien, pero que era evidente, ¿no? Claro, claro. Una persona que había hecho todo lo posible para que eso no sucediera, que le facturó a Héctor que no haber cuidado a las chicas, ¿no? Claro, claro. Lo cual no es cierto, porque en realidad las chicas lo llevaron a Héctor. Pues imagínate, en esa época donde todos los jóvenes eran de la juventud peronista, 4 chicas hermosas en su casa recibían bandada de compañeros.
que venían a verla, que querían ser sus novios, que compartían cantos. En esa época se usaba mucho cantar folclore con las guitarras. En la casa esa que alquilaba Héctor, siempre fue un hombre humilde, rodeándolo, la juventud, y él hablaba con los chicos también. Y en esa época todo el mundo era peronista, los jóvenes. Claro. Todos militaban, así que lo lógico era que las hijas militaran, y lo lógico es que Héctor entendiera eso, y como era un humanista, estaba en contra de los círculos de poder, de los círculos de los ricachones explotando a la gente, y qué sé yo. Naturalmente no era peronista en esa época, pero naturalmente era progresista y veía la idea del peronismo en esa época, y bueno, y se asoció. Terminó militando en los sectores de la cultura, con Bento Giardinelli, y aportando, haciendo la vida del Che, la vida de Evita, dibujada por Breccia, dibujada por Solano López, así que bueno, claro. Lo que me gusta es que incluso con la participación de sus nietos, después de tanto anhelo y de tantos años y de tantos intentos, que se hubiera podido finalmente hacer la serie del Eternauta, ser vista por todo el mundo. Fíjate esto como triunfo póstumo de Héctor, ¿no? Claro, claro. Llega su mensaje después de que lo mataron, que mataron a sus hijas, que mataron a los esposos, que se robaron los nietos. Después de esa tragedia que generó la dictadura del Proceso, Héctor, desde el más allá, anda a saber dónde está Héctor, como el Eternauta, manda este bombazo, claro, que es la serie que ganó el primer lugar en la mayoría de los lugares más álgidos del mundo, claro, con la máxima distribución y éxito, porque además es en este momento primero en 73 países. Es el triunfo póstumo de Héctor, su gran mensaje de humanismo, su gran mensaje ante la opresión, porque obviamente que hay muchas similitudes o muchas influencias en el ataque alienígeno de los copos de nieve o los copos de veneno, con los ataques monstruosos a la Plaza de Mayo de la Revolución Libertadora y todo eso. Es imposible no reconocer el ejército peronista en la trama del Eternauta, un ejército que habla de patria, y de gente del interior, digamos, haciéndose responsable de la defensa de la patria frente al ataque alienígena, que no es el ejército de la dictadura del Proceso. Claro, claro, En claro. fin. Y cómo metieron entre medio Malvinas también, ¿no? Claro, cómo pusieron Malvinas en el medio, haciéndolo Claro. a un Juan Salvo, y con acierto, porque Juan Salvo es un personaje comodín, digamos, es un personaje que sirve a la trama, pero no tiene gran personalidad. Claro. Así que está muy bien que le hayan puesto a Darín, muy acertada la producción, Bien. que es un hombre bien de porteño, bien de Buenos Aires, y hacerlo aparecer como un excombatiente de Malvinas por el hecho de que es un personaje que tiene que saber manejar armas, también ha sido un acierto, porque siguen siendo las mismas luchas, los mismos enfrentamientos y los mismos valores, ¿no? Defender la patria. Claro, 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 claro.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por este mensaje. Ya estaremos hablando de otros temas, si te parece. El que quiera escuchar a Martín los domingos, allí en AM 1570, Radio Rebelde, lo puede escuchar por radiorebelde.ar, tiene comando celestial con un equipazo, todos los domingos de 10 a 14. Así que bueno, allí lo pueden escuchar a Martín García. Gracias, Martín. Gustazo, un cariño enorme, Rosana. Sabes que soy admirador tuyo hace muchos años. No, por favor. Al contrario, yo soy admirador y agradecido porque me has dado oportunidades que me han aportado mucho a mi vida profesional. Qué suerte. Bueno, agradecida. Para mí ha sido un honor conocerte y una alegría. Y además soy admirador tuyo de verdad, ¿no? No es una frase. No, yo soy admiradora tuya. Bueno, basta de tirarnos flores. Te mando un beso enorme. Felicidades, un cariño grande. Gracias. Y gracias al coleccionista de Mar del Plata. También. Mirá Mar del Plata como siempre presente. En todos lados se nos mete. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿tenían ese dato? Es de Mar del Plata el coleccionista que descubre hace un par de años esta entrevista a Oesterheld, que había quedado perdida desde el año 76, y alguien revisando cintas, porque las cintas se borraban, claro. Descubre esta entrevista, ya tenían relación la familia Oesterheld con Martín, y le dice el nieto de Martín, vení que vamos a encontrar una entrevista que le hicieron al abuelo, y era la entrevista que Martín le había hecho para Radio Belgrano en el 76. Vamos a la tanda, si te le parece, y después de la tanda pasamos la entrevista para no irnos tanto de tiempo. ¿Le parece bien, señor Carlonés? Después de la tanda, la entrevista que le hizo Martín García a Héctor Germán Oesterheld en enero de 1976.